Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Hoy hablaremos de Mert Ramazan Demir y el gesto inesperado que dejó a todos sorprendidos, quemó la caja donde guardaba recuerdos de unas vacaciones inolvidables. Una decisión drástica que despierta preguntas, ¿qué lo llevó a hacer algo así? En los últimos días, el actor turco Mert Ramazan Demir ha sido el centro de conversación en el mundo del espectáculo. Según fuentes cercanas, Mert decidió deshacerse de una caja que contenía fotografías, cartas y pequeños objetos que compartía con alguien muy especial durante unas vacaciones en la costa mediterránea. El hecho no sería tan llamativo si no fuera porque él mismo, frente a algunos amigos, encendió fuego a esa caja en un momento de aparente catarsis emocional. No quiero más sombras del pasado en mi vida, lo que pasó quedó atrás, habría dicho Mert con un tono firme, según testigos del suceso. La noticia corrió rápidamente y muchos fanáticos comenzaron a comentar en redes sociales. Algunos lo interpretaron como un acto de liberación personal, mientras que otros se preguntaron si detrás de este gesto había una historia de desamor. Lo cierto es que, al quemar aquella caja, Mert parecía enviar un mensaje claro: su presente y su futuro no admiten espacio para lo que ya terminó. Una de las amigas presentes en ese momento comentó: él estaba decidido, no hubo duda en su mirada. Cuando dijo, es hora de cerrar este capítulo, todos sentimos que hablaba desde lo más profundo de su corazón. Las imágenes del fuego consumiendo los recuerdos circulan ya en varios portales, y el debate no se detiene: ¿fue un acto simbólico o una reacción impulsiva? Una fuente anónima cercana al actor reveló: Mert llevaba tiempo con esa caja guardada, pero era evidente que cada vez que la veía, se llenaba de nostalgia. Finalmente tomó la decisión de quemarla y dijo: quiero avanzar, ya no más cadenas del pasado. Estas palabras resonaron entre sus seguidores, muchos de los cuales se sintieron identificados con la necesidad de dejar atrás recuerdos que duelen. El impacto de este gesto se amplificó cuando otra celebridad cercana a Mert comentó en una entrevista: a veces necesitamos actos radicales para sentirnos libres. Él eligió el fuego como símbolo de renacimiento. Y es que para las mujeres que siguen de cerca la vida de sus ídolos, esta historia trae consigo un mensaje poderoso: no es fácil dejar ir lo vivido. Pero a veces es la única manera de abrir la puerta a nuevas oportunidades. En palabras del propio actor, lo que está delante mío es más importante que lo que quedó atrás. Las redes sociales se llenaron de reacciones. Unas seguidoras aplaudieron la valentía de Mert por mostrar que incluso las personas admiradas sienten la necesidad de cerrar ciclos. Otras especularon sobre quién era esa persona especial de las vacaciones que inspiró tanto dolor. Aunque él no mencionó nombres, la incertidumbre mantuvo la atención del público. Una seguidora escribió: me dio escalofríos verlo tan decidido, pero también me hizo pensar en mis propios recuerdos que debería dejar ir. Las discusiones no se quedaron solamente en las redes sociales, sino que también comenzaron a aparecer en programas de televisión y columnas de opinión en revistas de espectáculos. Los periodistas analizaron el acto de Mert desde diferentes ángulos. Algunos lo calificaron como un gesto de valentía, mientras que otros lo tacharon de una actitud exagerada e innecesaria. La polarización fue inevitable, y el nombre del actor se mantuvo en tendencia durante varios días. En medio de todo este revuelo, surgieron rumores sobre proyectos profesionales que Mert estaría preparando. Algunos medios señalaron que el actor buscaba dar un giro radical a su carrera, dejando atrás papeles juveniles para adentrarse en interpretaciones más serias y maduras. Este episodio de la caja quemada habría sido, según ciertos analistas, un símbolo externo de esa transformación interna que el artista estaría atravesando. Por otro lado, la gente cercana a Mert asegura que, más allá de su carrera, lo que motivó este acto fue un proceso personal profundo. Él necesitaba soltar lo que lo ataba emocionalmente. No es sencillo para alguien en el ojo público reconocer que guarda heridas, pero Mert lo hizo a su manera, comentó un allegado. Esta confesión permitió que muchos de sus seguidores lo vieran bajo una luz distinta, ya no solo como el galán de la pantalla,
sino como un ser humano vulnerable que busca sanar. Las interpretaciones del gesto también tocaron un aspecto cultural. En Turquía, el fuego es visto en algunas tradiciones como símbolo de purificación y renovación. Al elegir este elemento, Mert no solo habría actuado desde el dolor, sino también con un cierto trasfondo simbólico, casi ritual. Esta visión generó un debate más profundo sobre cómo los actos de figuras públicas pueden influir en la forma en que la sociedad procesa sus propias emociones. Mientras tanto, miles de seguidores continuaron compartiendo sus propias experiencias en redes sociales, inspirados por la decisión del actor. Yo también rompí cartas antiguas y fue liberador, escribió una fan. Otro seguidor comentó, a veces cargamos demasiado tiempo con cosas que ya no nos pertenecen. Ver a Mert hacerlo me animó a tomar decisiones que pospuse durante años. Estos testimonios muestran cómo un gesto aparentemente personal puede transformarse en una fuente de inspiración colectiva. No obstante, también hubo quienes criticaron la exposición del acto. Algunos usuarios señalaron que, si realmente quería cerrar un capítulo, podría haberlo hecho en privado, sin necesidad de que se convirtiera en noticia. Otros lo acusaron de buscar publicidad gratuita antes de un posible estreno de proyectos audiovisuales. En este sentido, la figura de Mert se convirtió en un espejo de lo que significa vivir bajo la mirada constante del público. Cualquier acción, por mínima que parezca, se magnifica y se interpreta de múltiples formas. A pesar de las críticas, lo que queda claro es que Mert Ramazan Demir logró captar la atención de todos con un acto cargado de simbolismo. Ya sea visto como catarsis personal, estrategia mediática o simple impulso, la quema de aquella caja no dejó indiferente a nadie. Lo importante, quizás, no sea tanto el porqué, sino lo que representó para él y para quienes lo observan, la necesidad de renacer, de reinventarse y de dejar que el fuego ilumine nuevos caminos. En los próximos meses, se espera que Mert reaparezca en producciones que reflejen esta nueva etapa de su vida. Muchos de sus seguidores esperan verlo en papeles que exploren emociones más complejas y profundas, interpretaciones que conecten con esa faceta humana que mostró fuera de la pantalla. Tal vez, la quema de la caja sea recordada no solo como un episodio mediático, sino como el punto de inflexión que marcó un antes y un después en su carrera y en su vida personal. Queridos seguidores, esta historia de Mert nos deja una lección valiosa. No debemos tener miedo de soltar lo que ya no nos pertenece. Ahora quiero saber, ¿ustedes qué harían en su lugar? Déjenme sus comentarios y compartan su opinión, porque cada experiencia cuenta. No olviden suscribirse al canal y dar like al video, porque aquí seguimos trayéndoles las historias más impactantes del mundo del espectáculo.